por esta vía de Justin TV. Reciban bendiciones de todos los que hacemos la Keilah en Guayaquil, Ecuador, la Keilah Verdad de Vida del Ministerio Internacional Unidad de las Dos Varas y del Ministerio Verdad de Vida. Para el día de hoy tenemos el tema relacionado a la segunda parte de la carta a los Gálatas, a Galut Ya, como lo habíamos explicado en la primera parte, que realmente es como se debería reconocer a esta carta, la carta a los Galut Ya, a los expatriados de Yahweh. Y para esta ocasión vamos a ver la segunda parte, que la hemos titulado para el día de hoy, esta segunda parte de la carta a los Galut Ya, a partir del versículo número 9, vamos a estar leyendo. Y la hemos titulado para este día, esta carta, ¿qué era lo que anunciaba Shaul, Pablo? Si estaba anunciando lo que se conoce del cristianismo como el Evangelio, o estaba anunciando las buenas noticias del reino. Eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy en la segunda parte. Para que ello les invito a que abran su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo número 9. Gálatas 1, verso 9, dice de la siguiente manera: como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando una buena nueva contraria a la que ustedes recibieron, sea anatema. Como estamos acá leyendo lo que dice el versículo número 9, en cuanto a que si en el reino, la predicación de Pablo, que es precisamente eso, la del reino, la restauración del reino en la segunda venida de Yeshua, si alguien dice, les viene a enseñar una cosa totalmente diferente. Hoy en día, desde los púlpitos de las iglesias toman este verso para decir que si una persona les viene a contar o les viene a decir una cosa diferente a la que se cuenta en la iglesia, sea anatema. O sea, algo diferente a lo que ellos llaman evangelio. Pero eso no fue lo que estaba diciendo Pablo. Pablo no estaba diciendo que si alguien viene a enseñarle algo diferente a lo que enseña la iglesia cristiana, sea anatema. Eso no decía Pablo. Pablo estaba diciendo que si alguien cambiaba la historia sobre la restauración del reino, que era llevada a cabo por parte de Yeshua, y ya lo vamos a ver que la escritura dice que a él le es encomendado la restauración del reino, ir a recoger a las ovejas perdidas para que el reino se restaure y para que él sea el rey eterno del pueblo de Israel. A eso se refería Pablo cuando estaba diciendo que si alguien viene a anunciar una cosa diferente a la que dijo Yeshua y a la que ellos en inicio ya les habían dicho, aquellos expatriados de Yahweh, que aparece traducido como Gálatas, el que haga eso sea anatema, dice Shaul Pablo. Para que ello vayamos a ver la promesa primero que le fue hecho a David. A David por parte de Yahweh, por medio del profeta Natán, le fue hecha una promesa que de su linaje saldría un rey, que era un rey eterno que iba a reinar sobre todo el pueblo de Israel, conformado por las 12 tribus. Vamos a segunda de Samuel. Vamos al libro de Samuel. En el segundo libro de este profeta, Shemuel, en hebreo se llama Shemuel Bet, o Bet Shemuel, así es como se llama este libro en hebreo. Bet Shemuel, segunda de Samuel. En el segunda de Samuel, veamos en el capítulo número 7, a partir del versículo 8. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8 dice: por lo tanto, di esto a mi siervo David, que esto es lo que Yahweh Elohim Sebaot, eso traduciría Yahweh, Dios de los ejércitos,
yo te saqué de los corrales. Esto le dice Yahweh a David por medio del profeta Natán. Estamos leyendo en 2 Samuel 7, verso 8. Yo te saqué de los corrales de las ovejas, porque recordemos que David era un pastor de ovejas. Entonces Yahweh le manda a decir con el profeta Natán, yo te saqué del corral de las ovejas, de seguir a las ovejas para hacerte regidor sobre mi pueblo Israel. Entonces Yahweh tiene un pueblo que se llama Israel. Versículo 9. Yo he estado contigo donde quiera que has ido. Yo he destruido tus enemigos delante de ti. Yo estoy haciendo grande tu reputación como la reputación de los pueblos más grandes de la tierra. Versículo 10. Yo asignaré un lugar para mi pueblo Israel. Yo los plantaré allí para que puedan vivir en su propio lugar sin que nadie los moleste más. Los perversos ya no los oprimirán, como hicieron en el principio, versículo 11, y como hicieron desde los tiempos que yo les ordené jueces para estar sobre mi pueblo Israel. En vez, yo les daré descanso de todos sus enemigos. Además, Yahweh le dice sobre sus enemigos, dice Yahweh. Versículo número 12. Cuando tus días lleguen a su término y duermas con tus padres, yo estableceré uno de tus descendientes para sucederte, uno de tu propia carne y sangre, y yo estableceré su reinado. Versículo 13. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono real para siempre. Aquí está la promesa. Dice que de la descendencia de David iba a haber el reino eternamente y para siempre. De la descendencia de David iba a salir el reino eternamente. Versículo número 13. Él edificará una casa para mi nombre y yo estableceré su trono para siempre. Verso 14. Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Si él hace algo malo, yo lo castigaré con vara y azote, así como todos son castigados. No obstante, mi gracia no lo dejará, como la quité de Saúl, a quien removí delante de ti. Así que tu casa y tu reino se harán seguros para siempre delante de ti. Tu trono será estable para siempre. Versículo número 17. Natán le dijo a David todas estas palabras y describió la visión completa. Aquí vemos que el profeta Natán le dice a David que trae mensaje de parte de Yahweh, y el mensajera que el trono de Israel estaría a cargo para siempre. Cuando dice para siempre es algo eterno, algo infinito, y que saldría precisamente del linaje de David, ese ser que iba a venir. Y nosotros sabemos que los hombres no son eternos, y que el único que no vio corrupción luego de su muerte, que fue resucitado por el Eterno para que tenga vida eterna, es Yeshua. Así que, y Yeshua dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22 que él viene del linaje de David, o de la raíz de David. Así que ese reino prometido eternamente es Yeshua. Por lo tanto, Yeshua viene a ser reino del pueblo de Israel, viene a conformar el reino. Él no vino a predicar ningún evangelio, como se dice desde el púlpito cristiano, cuando tienen la idea que si una persona habla diferente a lo que ellos dicen, llamado evangelio, sea anatema. Eso no fue lo que dijo Pablo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros analizar? Que si la iglesia no es el reino prometido, porque el concepto de la iglesia es que ya no hay pueblo y que ellos se levantan a reemplazar al pueblo, cosa que es una falsedad, es una blasfemia. Y por lo tanto dicen que en la iglesia es el reino de los cielos, cosa que tampoco es verdad. Porque lo que está ordenado desde los cielos, como ustedes acaban de ver, lo que está ordenado desde los cielos, se llama el reino de los cielos, es porque se ordenó desde los cielos la conformación del reino. Y acabamos de ver que el profeta Natán le dice a David que va a haber un rey sobre el pueblo de Israel. No le dice que va a haber un rey eterno sobre una iglesia. Eso es algo que hay que entender para poderlo enseñar a las personas que están equivocadas. A David se le ofreció por medio del profeta Natán, de su linaje, un rey eterno, pero para el pueblo de Israel. Acá no aparece ninguna iglesia en esta promesa. Entonces, ¿qué va a hacer una persona que no sea el pueblo de Israel y que quiera adherirse
a esa promesa, que quiera participar del reino de los cielos, el reino que fue ordenado desde los cielos, que es el reino de Israel, tiene que hacer lo que hizo Ruth. Ruth, la moabita, esta mujer escogida para que desde su vientre salga el linaje que luego le iba a dar paso a la venida de Yeshua por medio de su madre Miriam. Una mujer extranjera que, siendo escogida, para ella no se edificó ninguna iglesia, no se conformó ninguna entidad aparte o paralela al pueblo de Israel, no. Siendo una mujer escogida, esta Ruth, que era moabita, que se casó con Boaz, un hombre judío, para ella no, el Eterno no levantó una iglesia, no, lo que hizo fue que ella entienda que tiene que adherirse al pueblo y hacer lo que ella dijo, y luego lo hizo. Veamos en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. El libro de Ruth está luego del libro de los jueces. En la Reina Valera está ubicado después de los jueces. Después de Josué, después de Deuteronomio, Josué, jueces, está el libro de Ruth. Capítulo 1, versículo 16. Ruth, luego que murió su esposo, su suegro y su cuñado, su suegra Noemí iba a regresar a su pueblo, a Judá. Y cuando iba a regresar, una de sus nueras se despidió de ella, pero Ruth le dijo: yo no me despido de ti, sino que hasta la muerte estaremos juntas. Por cierto, el nombre Ruth significa amistad y proviene de una raíz antigua que significa vecina. Esta palabra vecina es la palabra Reut, que fue la que utilizaron cuando se le dijo a Moshe de parte de Yahweh que todos los israelitas al salir de Egipto le pida a sus vecinos las joyas y el dinero, todas sus posesiones. Ahí utilizó la palabra Reut, que significa al vecino. De ahí sale la palabra Ruth. Seguramente ella debía haber tenido otro nombre cuando vivía en Moab, pero su suegra debe haberle puesto Ruth, porque es un nombre hebreo, no es un nombre moabita, es un nombre hebreo que significa amistad en hebreo. Entonces, seguramente por la amistad entrañable que hubo entre ella y su suegra, seguramente por eso la llamaron Ruth. Entonces, esta mujer no quiso apartarse, sino que le dijo: si tu Elohim, si tu Dios es el Dios de Israel y yo quiero que ese sea mi pueblo, pues también ese será mi Dios. Ruth capítulo 1, versículo 16. Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje. Entonces Ruth le dice a su suegra de la siguiente manera. Estamos en Ruth capítulo 1, versículo 16. Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esto lo tomé de la Reina Valera. Si usted lee en una Biblia, si usted lee en una versión hebrea, pues seguramente, de hecho, va a decir: si tu pueblo es mi pueblo, tu Elohim es mi Elohim. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, por ejemplo, una persona que no es del pueblo de Israel. Como quiera adherirse a la promesa dada al pueblo, a todos los beneficios y bendiciones que el Eterno trae para su pueblo, y de la salvación que Yeshua HaMashiach, al que le llaman Jesucristo, viene a traer, hay que adherirse al pueblo a hacer lo que hizo esta mujer. Si el pueblo de Israel es el pueblo del Altísimo, entonces yo voy a participar del pueblo. Y si el Elohim de ese pueblo es el Todopoderoso, ese será mi Elohim. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que hacer la voluntad de ese Elohim. ¿Y cuál es la voluntad de ese Elohim? La Torah que le dio al pueblo de Israel. Todas las leyes, todas las ordenanzas que se le dio a Moisés. Eso es precisamente lo que tiene que hacer el pueblo. Bien.
Continuemos entonces con el tema de la promesa que se hizo a David por medio de Natán. ¿Qué era la promesa, hermanos? Que iba a haber un rey, pero que ese rey iba a conformar, era el reino completo. Porque cuando se le dio esta promesa a David, aún no se había dividido el reino. Recordemos que el reino se dividió en 10 tribus, que eran las tribus del norte o la casa de Israel, y la tribu y el reino del sur, que era Judá y Benjamín, o la casa de Judá. Ahora, ¿cómo nosotros reconocemos que Yeshua es ese rey y que cuando él llegó, estando ya acá entre los hombres, él dijo, ya el reino se acercó, y mandó a anunciar el reino, no el evangelio, ni mandó a anunciar a ninguna iglesia? Él no mandó a anunciar que iba a levantar una iglesia. Eso no, eso es falso, eso es un invento. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 12, para que sepan todos los hermanos que están viendo en vivo o que luego van a ver el video. El resto de los hermanos que participan semana a semana con nosotros no los escuchan en este momento porque ha habido un problema de comunicación. Porque como la comunicación es vía internet, hay un problema precisamente con la señal de internet y se ha hecho bastante difícil hacer la comunicación con los hermanos. Pero estamos de todos modos presentando este tema. Me ha tocado hacerlo solo, pero vamos a salir adelante presentando el tema. Entonces vayamos a Mateo capítulo 4 versículo 12. Dice de la siguiente manera: cuando Yeshua oyó que Johanán, este Johanán era Juan el Bautista, que Johanán lo habían encarcelado, regresó a Galil, versículo 13, y dejando Nazaret fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Mire, cuando usted lea, siempre tiene que ponerle entendimiento a la lectura. Por ejemplo, acá dice que él se fue a Capernaum, que era una ciudad marítima de la región de Zabulón y de la región de Neftalí. ¿Qué es Zabulón y qué es Neftalí? Pregúntese. Zabulón y Neftalí son dos ciudades de las tribus de Israel. Eso es Zabulón y Neftalí. Estamos en Mateo 4:12. En el versículo número 13 dice Zabulón y dice Neftalí. Estas son dos ciudades de las 12 tribus. Recordemos la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí. Entonces, ¿dónde está Yeshua predicando? ¿Está predicándole a los judíos? No, no está en Judá. Está en tierra de las 10 tribus de Israel. Está en la tierra de Zabulón, en la ciudad de Zabulón y en la ciudad de Neftalí. Estaba en las riberas de esta ciudad. Estaba precisamente en Capernaum, que era una ciudad marítima a las riberas de Zabulón y de Neftalí. Entonces, ¿está dónde? Donde participan las tribus de Israel. Ahí era donde estaba Yeshua. Entonces eso es importante porque así nosotros vamos a darnos cuenta la labor de Yeshua. Él no estaba en ese momento recogiendo ninguna iglesia. Él estaba recogiendo a las tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles eran las tribus perdidas de la casa de Israel o la oveja perdida de la casa de Israel? Precisamente las 10 tribus que habían sido separadas de la totalidad del reino. Acá está la evidencia. Está en Zabulón y está en Neftalí. Ciudades de las 10 tribus que conformaban la casa de Israel. Bien, versículo 14. Dice, de la manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías, el profeta Yesayá, es el profeta Isaías, cuando dijo, shalom hermano, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, acá se pone Yardén, porque es como se llama realmente en hebreo, el Jordán se llama Yardén. Dice que la tierra de Neftalí y la tierra de Zabulón vieron la gran luz. Eso lo profetizó Isaías. ¿Por qué, hermano? Porque Yeshua llegó a Zabulón y llegó a Neftalí. Les repito, versículo número 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, de Galilea de los gentiles,
¿por qué se dice Galilea de los gentiles? ¿Porque son extranjeros? No, hermano. Son goín, se volvieron goín. Las 10 tribus de la casa de Israel se volvió goín. ¿Y qué es un goín? Un goín es un pagano. Cuando a usted le digan que usted es un gentil, que usted ya no tiene nada que ver con los judíos, sino que usted pertenece a una iglesia gentil, sepa que le están diciendo que usted pertenece a una iglesia pagana, porque gentil es pagano. Eso es lo que hace el evangélico. El evangélico, para decir que usted no tiene nada que ver con los judíos, le dice, no, es que nosotros somos gentiles. Pero resulta que un gentil es un pagano. Por eso es lo que se dice acá, que la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, vieron la luz. Es decir, salieron de las tinieblas, porque el gentil está en tinieblas. Entonces, como desde la iglesia evangélica pueden decir, somos gentiles, es decir, le está diciendo, somos la iglesia que está en tinieblas. Eso es lo que está diciendo. Bien, versículo número 16. El pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz, y a los que moraban en la región de sombra mortal, una luz los iluminó. Versículo 17. Desde entonces, Yeshua comenzó a proclamar y a decir, arrepiéntanse, porque se ha acercado el reino del cielo. Hermanos, cuando dice el reino del cielo, no significa que el reino está en el cielo, o que a usted va a venir Yeshua o Jesús, como dicen en el cristianismo, y se lo va a llevar hasta el cielo. No, eso no es lo que dice. Se llama reino del cielo es porque fue anunciado desde el cielo, porque fue desde el cielo que se ordenó ese reino. Por eso se llama el reino de los cielos, porque Yahweh lo ordenó desde arriba, porque fue su voz, fue su dabar, fue su rúa del que lo anunció. Entonces se llama el reino de los cielos por esa razón. Bien, entonces, versículo 17. Desde entonces Yeshua comenzó a proclamar y a decir, hagan teshuá. Acá traducen arrepiéntase, pero nunca se olviden que la palabra arrepentirse no tiene ningún fundamento en la escritura hebrea, porque la palabra que tiene fundamento es la palabra teshuá, que significa regresen de donde salieron, regresen al punto de inicio, es decir, regresen a la Torá. Entonces Yeshua les decía, regresen a la Torá, porque el reino que fue ordenado desde los cielos, desde un principio por los profetas, se ha acercado. ¿Por qué se acercó? Porque él ya estaba en la tierra y él era el rey ungido para conformar el reino de Israel y sus 12 tribus. Entonces eso es lo que tenemos que entender y saber para luego enseñarlo. Recordemos que cuando escribió esta carta, Shaul, hace 700 años aproximadamente, se habían perdido las casas de Israel. Se habían perdido. Cuando llegó Yeshua, 700 años ya se había extraviado todas las 10 tribus de la casa de Israel. Pero sin embargo, él fue a Zabulón y a Neftalí a recoger a las tribus perdidas, porque eso fue lo que él dijo que iba a hacer. Yo vine a recoger a la oveja perdida de la casa de Israel. Ahora vayamos al libro de Mateo, capítulo 10. Ya vimos que dice Mateo 4 que Yeshua comenzó a proclamar el reino. ¿En dónde? ¿En dónde proclamó el reino, hermano? ¿Según la iglesia? No. Lo proclamó en las tierras de las 10 tribus perdidas, en Zabulón y en Neftalí. Tribus hebreas que se habían paganizado, sí, que habían dejado de hacer las ordenanzas del Eterno, pero que iban a ser rescatadas por Yeshua, y que de hecho eso fue lo que él hizo. Y ahora vamos a leer que eso mismo fue lo que le mandó a hacer a sus discípulos llamados apóstoles. Mateo 10, verso 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Acaba de llegar nuestro hermano Raúl. Venga, hermano. Lo invitamos al hermano. Nuestro hermano Raúl ya está con nosotros. Bien. Dice en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo número 1.
Entonces llamó a sus 12 discípulos. Estamos en la carta de los Gálatas, en el capítulo 1, la segunda parte. Mateo 10:1 dice: entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlo y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 enviados son estos: Simeón, llamado Kefa, y su hermano Andrés, también Jacob, hijo de Zabadai, y su hermano Johanán, Felipe y Bartalmai, Tomás, llamado Tomás, Matillahu, llamado Mateo, el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, o Jacob, hijo de Alfai, y Todai, al que llaman Tobías, Simón el cananita, y Yahudá el Iscariot. Yahudá el Iscariot es el que lo entregó. Versículo 5. A estos 12 les envió Yeshua dándoles estas instrucciones. Miren las instrucciones que le dio Yeshua a sus discípulos: no vayan por caminos de los gentiles, no vayan por caminos de paganos, está diciendo, ni entren en las ciudades de los samaritanos, de los shonromitas, los samaritanos. ¿Por qué les dijo que no vayan caminos samaritanos, hermanos? No porque no les iba a predicar a la ciudad de Samaria, que también era de las tribus perdidas, porque recordemos que Samaria era la capital del reino de Israel, de la casa de Israel del norte. Simplemente porque él fue el que lo fue a anunciar. Recordemos que él se encontró con una samaritana y le anunció que él era Mashiach. Le dijo: yo soy Mashiach, al que ustedes están esperando. Y se quedó con ellos 2 días. Entonces no le dijo a sus discípulos que no vayan para allá porque no les iban a enseñar, sino que lo iba a hacer él personalmente, y de hecho lo hizo. Si ustedes leen en el capítulo 4 de Juan, ustedes van a encontrar ahí la narración del encuentro entre Yeshua y la samaritana, dándose a conocer como el Mesías que estaban esperando. Entonces les dice en el versículo número 5 de Mateo 10: no entren a la ciudad de los samaritanos, verso 6, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acá no le dice vayan a predicar el evangelio, vayan a crear una iglesia evangélica, cristiana o católica. No le dice eso. Le dice vayan a la oveja perdida de la casa de Israel. Y cuando vayan, dice el capítulo 7, el versículo 7, proclamen diciendo: el reino se ha acercado. Mire que si Yeshua los hubiese mandado a formar una institución aparte del pueblo de Israel, les hubiese dicho: vayan y anuncien que se va a aparecer una iglesia, o que hoy se inicia un nuevo pueblo que se levanta, la iglesia cristiana. Eso no le dijo, es falso. Le dijo: vayan y díganle que ya el reino se acercó. ¿Cuál reino? El reino que están esperando desde hace 700 años, que se fue dividido, o que fue esparcido por todas las naciones. Entonces eso es lo que hay que entender. Pero para entender eso hay que estudiar, hermano. Hay que estudiar toda la escritura. Yo estaba hablando con una persona que precisamente, entre todos los cristianos con los que siempre hablo, que defiende su postura porque pues es lo único que conocen, y cuando les pregunto qué es lo que comúnmente leen, me dicen el Nuevo Testamento, porque ahí está el Evangelio de Cristo. Pero resulta que si una persona no conoce bien a perfección el mal llamado Antiguo Testamento, no tiene idea de lo que pasó, de lo que se narra en el mal llamado Nuevo Testamento. No tiene idea, porque tiene que conocer todas las profecías, tiene que conocer todo lo que se dijo en el mal llamado Antiguo Testamento para saber qué es lo que están hablando en las Besorá. ¿De qué reino, por ejemplo, aquí se está hablando? ¿O de qué tribus perdidas se está hablando? Si no saben lo que ocurrió, nunca van a saber quiénes son las tribus perdidas, nunca van a saber quién es la oveja perdida en la casa de Israel. Entonces, antes de ir de nuevo al versículo número 9 de Gálatas, voy a acá pasarle a nuestro hermano Raúl para que también lo salude. Nuestros hermanos que siempre se conectan con nosotros, hay un problema con la red de internet por la cual no hemos podido hacer contacto. Se cayó la señal y no se ha podido restaurar. Bien, adelante, Raúl. Shabbat Shalom a los hermanos que nos ven por este programa. La verdad que dice, la escritura es clara, dice que el Mesías vino por la oveja perdida de la casa de Israel, o sea, las 10 tribus perdidas.
Antes que yo venía del carro, yo venía hablando con una persona sobre que va a una iglesia y le han enseñado de que eh, la iglesia va al cielo. Un tamaño de error, porque el reino va a ser aquí en la tierra. Eso lo habla claro en Ezequiel, el profeta Ezequiel. Entonces, y Yeshua le dice, hágase tu voluntad, le dice, así como en el cielo, aquí en la tierra. Es claro entender de que el reino no va a ser en el cielo, sino aquí en la tierra. Entonces, estuvimos hablando con él y supo entender esta división del reino. Y así nos comentaba aquí con el hermano. Bien, continuemos entonces con el versículo número 10 de Gálatas 1. Gálatas 1, versículo 10. Dice Shaul Pablo en Gálatas capítulo número 10, versículo número 1. ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Elohim? ¿Será que busco agradar a los hombres? Se hace una pregunta. Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Mashiach. Pero les hago saber, hermanos, que la buena noticia que les anuncié no es según hombre, porque yo no la recibí, ni se me enseñó por ningún hombre, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. Aquí Pablo habla de la buena noticia, como les he dicho en otras ocasiones. ¿Qué sería una buena noticia para la oveja perdida de la casa de Israel? La oveja que se perdió de la casa de Israel. ¿A quién se lo grafica o a quién se lo ejemplifica aquí como una oveja? Es a las personas. Las personas que como ovejitas son llevadas, como ovejitas que no entienden, son llevadas por un pastor, por alguien que las dirige y que las llevaron a un camino equivocado. Por eso se llaman ovejas perdidas. Se perdieron, se fueron del redil. Eso es una oveja perdida. Si usted tiene un redil de ovejas y se escapa alguna, entonces esa oveja se perdió de su redil. Acá se especifica la oveja que se perdió de la casa de Israel. Entonces la buena noticia es para ellos. Pero ¿qué sería buena noticia para ellos? Para una oveja que se perdió. La buena noticia sería que va a ser rescatada y que va a ser llevada a su redil. Entonces esa era la noticia para la oveja que estaba esparcida, que se había vuelto gentil, que se había vuelto pagana, que se había paganizado. La buena noticia era que iba a regresar a su terruño, a su territorio, a su heredad, y que el reino que se conformó un día se iba a restablecer, pero ya no el reino dirigido por los hombres, porque recordemos que Yahweh le dijo a Samuel, cuando el pueblo le pidió rey, no te entristezcas, Samuel, porque no es a ti al quien ellos están despreciando, sino a mí. Yo quería ser su rey, pero ellos prefieren un rey de carne y hueso, y yo les voy a poner un rey de carne y hueso, y ellos van a notar que ese rey de carne y hueso los va a oprimir. Y eso fue lo que ocurrió, hermano. Los llevó por mal camino los reyes, los hombres. Pero, de todos modos, Yeshua le prometió a David que le daría al pueblo de Israel, no solo a los hermanos judíos, sino a todo el pueblo, a las 12 tribus, un rey que iba a conformarlos en un reinado eterno. Ese rey es Yeshua. Entonces, cuando Yeshua una a las tribus perdidas, los judíos van a darse cuenta de que efectivamente ese era el Mashiach que estaban esperando, y ambos, las dos casas, tanto la casa de Judá, nuestros hermanos judíos, como el resto de las tribus, conformaremos un solo pueblo que será el reino de Israel, que fue proclamado desde los cielos, y por eso se llama el reino de los cielos, pero será aquí en la tierra, y ese rey que estará reinando sobre el pueblo de Israel será Yeshua HaMashiach, porque es el rey ungido para esto. Entonces vayamos ahora al versículo número 13.
Estamos en el libro de Gálatas 1, vamos al versículo 13. Dice: ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ustedes leen la Reina Valera, van a leer lo mismo que dice en esta versión. Estoy en el versículo 13 de Gálatas 1. Ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Si él dice que estuvo en otro tiempo en el judaísmo, estamos entendiendo que él se dio cuenta que el judaísmo es una religión que no estaba de acuerdo a lo que enseñó Yeshua. Por eso dice: miren mi conducta y recuerden que yo tenía otro tipo de conducta cuando estaba en el judaísmo. Bien, que yo perseguía ferozmente a la comunidad de Yahuwah y le estaba asolando, verso 14. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso que las tradiciones de mis padres. Él era celoso, pero ¿de qué, hermano? De las tradiciones de sus padres. Y eso, para que usted lo entienda bien, lo narra el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, a partir del versículo 3, si mal no recuerdo. Él narra y dice que él fue educado a los pies de Gamaliel con relación a lo que los padres aprendieron, a la ley que se le dio a los padres. Entonces habla de las costumbres que aprendieron por parte de sus maestros, de los rabinos. Pero nosotros sabemos, por lo que dice Yeshua en Mateo 15, que las costumbres que el pueblo tenía y que las tiene hasta hoy, en su gran mayoría, son costumbres inventadas por los hombres. Si usted lee Mateo 15 lo va a entender. Por eso Shaul dice: yo tenía un comportamiento diferente cuando estaba en el judaísmo. Cuando vino Yeshua, él entendió que no tenía que estar siguiendo tradiciones de hombres, sino que había que practicar la Torá. Solo la Torá, sin los argumentos de hombres que le fueron puestas, que son las halajá rabínicas, o la levadura que decía Yeshua, la levadura de los fariseos, que hasta hoy en día existe, porque la levadura son ordenanzas o costumbres que tiene el pueblo que no tienen nada que ver con la Torá. Muchas de estas costumbres no son dañinas, pero otras sí, como por ejemplo la Kabbalah, que es totalmente satánica. La Kabbalah es una práctica satánica que hoy en día todos los satanistas del mundo y los espiritistas lo utilizan. La Kabbalah, con eso se invoca, con eso se hace inclusive adivinación, con la Kabbalah, y eso es satánico, y eso no tiene nada que ver con la Torá, porque en ningún versículo de la Torá, en ninguno, se ordena que alguien que se levante como sabio practique ese tipo de cosas. Por el contrario, si ustedes leen en el libro de Levítico, es claro, en el capítulo 19, en decir que se debe dar muerte a toda persona que practique este tipo de actos. Eso se llama actos agoreros. Bien, entonces vayamos al versículo número 13. Dice: ya oyeron acerca de mí, de mi conducta en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la comunidad de Yahweh y estaba asolándola. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 15. Pero cuando Elohim, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su favor, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciare entre los gentiles, no consulté de inmediato a ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron enviados antes que yo, sino que partí a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces veamos. Dice que él era celoso cuando tenía otra conducta mientras estaba en el judaísmo, pero que luego que Yeshua o Yahweh, Elohim, le enseñó y le reveló a Yeshua, él de ahí no consultó con ningún hombre, porque recibió la revelación directamente de Elohim y le dijo que tenía que seguir a Yeshua y las ordenanzas de Yeshua y la enseñanza de él. Entonces, ¿qué hizo? Él dice: yo ya no consulté con ningún hombre. ¿Por qué? Porque tenía la revelación de Elohim. Ya no tenía que estar siguiendo las tradiciones del judaísmo, no, sino que tenía que seguir a Yeshua, a todo lo que hizo Yeshua. Y se fue a Arabia, dice. ¿Por qué se fue a Arabia, hermano? No se fue a buscar en ninguna iglesia, no se fue a Roma a levantar iglesias, no, se fue a Arabia. Y luego dice que se fue a Damasco, porque en esos países, en esas naciones, fue regada
las 10 tribus de la casa de Israel. Porque a él se le dijo, ve a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel. Tráemelas, porque las voy a reunir. Eso es lo que le dijo Yeshua. Ve y busca las ovejas perdidas porque yo las quiero reunir. Porque tiene que conformarse el reino, tiene que restaurarse el reino de Israel, el Israel de Yahweh. Entonces para eso no necesitaba tradiciones de los padres, porque las tradiciones de los padres lo alejaban de Yeshua. Porque las tradiciones de los padres, las tradiciones de los judíos, lo alejan a cualquier ser de Yeshua, porque ellos no creen en Yeshua, sino que creen en las tradiciones que practicaron sus padres. Bien, entonces acá ya estamos analizando y entendiendo todo lo que hizo Shaul Pablo. No fue a levantar iglesia, no fue a predicar evangelio, porque él no conoció el evangelio se lo inventó Constantino en el siglo III. Él fue a anunciar las buenas noticias de la restauración del reino de Israel, no hay ninguna iglesia, y sobre todo que ese reino se llevaría a cabo en la tierra, porque él anunció la venida de Yeshua acá a la tierra, para que él sea el rey absoluto de todas las tribus de Israel, de las 12 tribus que están regadas por el mundo, y que se ha dado de plazo, como dice en Romanos 11, el mismo Shaul lo dice, un tiempo de espera hasta que todas las tribus perdidas, que les llaman la plenitud de los gentiles en la Reina Valera, hasta que todas las tribus que están errantes por el mundo, que son de la casa de Israel, regresen a la senda antigua, a la Torá, y puedan ser llevadas a su tierra para que se restaure el reino de Israel. Hoy en día nosotros vemos muchos conflictos, ya por ahí están nuestros hermanos, muchos moré, muchos rabinos, predicando hoy precisamente hoy día acerca del conflicto que está pasando entre Israel y los terroristas de Hamas, por la guerra que hay en Gaza. Todo acontecimiento es bíblico, todo acontecimiento está en la escritura. De hecho, muchos catalogan a Israel como un pueblo sanguinario, malo, perverso. Pero nosotros debemos saber que todo está escrito. Todo lo que tenga que acontecer está escrito. Y que de cualquier forma que se lleve a cabo cualquier evento, eso es algo que ya fue dicho por los profetas y que es algo que debe suceder. Y que nosotros, si no entendemos lo que está sucediendo, no podemos juzgar quién es bueno, quién es malo, porque todo viene de parte del Eterno, cosas que tienen que suceder. Ahora, hay que tener mucho cuidado en querer hacer conjeturas relacionado a que si ya hay este tipo de eventos es porque está marcando el final de los tiempos. No, porque Yeshua decía, van a haber rumores de guerra, pero aún no es el fin. Él marcó como inicio de estos tiempos, por ejemplo, la caída de Damasco. Damasco tiene algo muy importante. Damasco es la capital de lo que fue el reino asirio y el reino sirio cuando ellos conquistaron toda la región de Oriente. Recordemos que Damasco en un momento también fue la capital de un imperio, como fue el imperio babilónico. Entonces Damasco tiene mucha importancia. Fíjese que el mismo Shaul iba a Damasco. ¿Por qué iba a Damasco? Y él iba llevando carta de los principales de Israel, del Sanedrín, para traer prisioneros a aquellos que estaban anunciando a Yeshua como rey de Israel. Damasco es una ciudad extranjera que no tiene nada que ver con Israel, pero allá estaban las tribus perdidas, porque si usted lee 2 de Reyes 17 se va a dar cuenta que precisamente en todas estas ciudades fueron esparcidas las tribus. Por eso el resto de galileos que estuvieron con Yeshua fueron a esconderse a Damasco, porque allá había tribus perdidas. Y en Damasco, hermanos, es una de las localidades que más se predicó la noticia del reino. Allá se confirmó una gran comunidad de nazarenos, de israelitas nazarenos. Tal es así que una de las obras del llamado Nuevo Testamento más antigua que existe es
precisamente el Targum siriaco. Un siriaco que se utilizaba en Damasco. Entonces Damasco tiene una gran importancia bíblica. Por eso se dice que la caída de Damasco marca un tiempo de lo que podría ser ya la venida de Yeshua. Así que pueden haber muchos eventos. Israel tiene desde 1948 que tomó posesión de la tierra que le fue prometida a su pueblo. Hay quienes dicen que son házaros, que esos no son israelitas, esos son házaros. No tiene nada que ver con el pueblo de Israel, que no tiene nada que ver con Abraham. Eso no lo podemos determinar nosotros. Hay muchas historias, hermanos, se dicen muchas cosas. Hay gente que dice que es comprobable, hay otros que refutan esta teoría. Mucho se dice de eso. Pero el que conoce la línea sanguínea es el Eterno. Él sabrá si todos los que están en la tierra geofísica de este momento, Israel, son israelitas, son linaje escogido o no lo son. Eso no nos compete a nosotros averiguarlo, porque nosotros no vamos a ir a descalificar a nadie. A nosotros nos compete hacer la voluntad del Eterno y saber que para llegar a la salvación, que para participar del reino de los cielos, de ese reino que fue anunciado en los cielos, nosotros, si no nos consideramos israelitas, debemos hacer como hizo Ruth. Debemos decir, si el Dios de los cielos es el Dios de Israel, pues yo tengo que agregarme al pueblo de Israel. Si es el Dios que da la salvación, entonces yo voy a buscar al Dios de los israelitas. Y si ese es el pueblo del Eterno, pues yo tengo que ser parte de ese pueblo. Yo me tengo que adherir al pueblo. Yo no tengo que apartarme del pueblo de Israel. No, yo tengo que adherirme al pueblo. ¿Quién va a escoger quién sí es y quién no es? Es Yeshua cuando Él venga. Él ya lo dijo en el libro de Mateo capítulo 25. Si usted lo lee, él dice que Él va a ir, Él va a poner sus pies, que Él va a ir y que las naciones van a venir a Él para que Él rinda el juicio, pero que Él, estando en la tierra santa, Él va a escoger a las ovejas, las pondrá a un lado y a las cabras a otro lado. Las ovejas a la derecha, dice, y las cabras a la izquierda. Y que las ovejas les dirá: vengan acá, benditos de mi Padre, para que hereden el reino. Entonces, los benditos de Yahweh serán los escogidos. Ese será el linaje de Abraham, el que hizo la voluntad del Eterno. Como dice Pablo, todo aquel que crea en Yeshua y haga la voluntad del Eterno, ese es simiente de Abraham, o ese es esperma de Abraham. Entonces hoy a nosotros no nos compete, como hay por ahí una persona que siempre está en contra del pueblo y se dice mesiánico, y está en contra del pueblo de Israel, y está en contra de todo lo que es Israel, pero a nosotros no nos compete calificar, porque el único que conoce quién es y quién no es Yahweh. Nosotros no vamos a poder determinar. A nosotros solo nos queda cada día abrir el corazón y buscar hacer la voluntad del Eterno para que nosotros seamos vistos. Si no somos de línea sanguínea israelita, por lo menos que se nos dé la oportunidad por parte del Eterno para adherirnos al pueblo de Israel, porque sin pueblo no hay salvación. Yeshua no vino por nadie más, solo por su pueblo, lo dice, por la oveja perdida de la casa de Israel. El que quiera ser diferente al pueblo de Israel se queda sin salvación. Tiene que adherirse al pueblo, tiene que participar del pueblo para alcanzar la bendición que el Elohim, que el Dios de ese pueblo, les va a dar. Adelante, Raúl. Esto está entendido sobre el reino de Israel, que dice que si debemos adherir al pueblo, dice, es claro, porque eso es lo que Pablo enseñaba. Dice que era celoso a la Torá, lo está explicando el hermano Marcelo sobre las tradiciones. Dice que él recibió, dice, una revelación de Yeshua en Arabia. Y eso sí explica el libro de Gálatas, donde dice, yo no recibí, dice, revelación de hombre, sino de Yeshua. Dice, entonces, lo que nos explica, lo que quiere enseñar es que la oveja perdida, Israel, vuelva al pacto de Abraham, o sea, vuelva al pacto, sea adherido según la Torah y aplicar lo que Yeshua enseñó, o sea, la Torah, ¿no? Las tradiciones. Entonces, saber la doctrina y enseñar,
porque eso es lo que Yeshua nos dejó. Eso es lo que sucedió también después de que Esteban fue apedreado, y eso lo dice que ahí hubo un conflicto entre los hermanos y comenzaron a enseñar el reino. O sea, porque Esteban les dijo: ustedes son la congregación del Sinaí, ustedes son los israelitas, ustedes son el pacto. Entonces lo que da a entender es que Yeshua vino es enseñar el reino, la oveja, el reino que fue destituido, o sea, a unirlo. Pero cuando explica a los apóstoles también enseñan de ese reino. Y el profeta Jeremías dice que el reino de Israel ya no será, dice, como los tiempos de los antepasados, que fue escrito en tablas, sino que estaría en la mente y en el corazón. Entonces el reino es lo que nos enseña Pablo, o sea, enseñar la ley, la Torá, no la legalización de lo que aplican los rabinos, las tradiciones, y eso es lo que nos dice aquí en 28 de Hechos de los Apóstoles. Sabed, dice, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación, o sea, las 10 tribus, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, dice, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo, dice, permaneció 2 años enteros en casa alquilada. O sea, ahí enseñó el reino. Dice, pues, dice, sabed que a los gentiles envía esta salvación. O sea, el reino. Lo que Pablo enseñaba es del reino, a los gentiles. O sea, dice, cuando tuvo conflicto con los judíos, Pablo se fue, dice, a los gentiles, porque no le escuchaban, porque hubo discusiones entre judíos. Entonces, por eso Yeshua le dijo: te enviaré lejos, dice, a los gentiles, que es la 10 tribus, la casa de Israel. Es entendido esto, hermano, que es a los israelitas que predica Pablo. Bien, y ya para terminar este tema del día de hoy, versículo número 18, estamos en Gálatas 1. Versículo 18 de Gálatas 1 dice: luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Kefa y permanecí con él 15 días. No vi a ninguno de los otros emisarios o enviados, sino a Jacob. Jacob es Santiago, el que en Hechos de los Apóstoles 15 aparece como el presidente del concilio, o el presidente de la asamblea que se formó en Jerusalén. Dice que se entrevistó con Kefa y permaneció con él 15 días y no vio a ninguno, dice el versículo 19, no vio a ninguno de los otros enviados, sino a Jacob, el hermano del maestro. Verso 20. Y en cuanto a lo que les escribió, miren que delante de los ignomientos, dice. Verso 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Entonces, acá está narrando en esta carta a los Galup Ya, a los expatriados de Yahweh, en estas regiones. Les está diciendo, está él narrando las cosas que hizo luego de haber visitado Jerusalén y haberse entrevistado con Kefa y con Santiago, con Jacob. Y que luego de esto, dice, se fue a las regiones de Siria. Mire que Siria es una región que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. ¿Qué fue a hacer a Siria? Fue a Siria porque narra Segunda de Reyes 17 que los sirios conquistaron Samaria, que en estas versiones traducen como Shonrom, Samaria, y que el pueblo que el rey de Asirio llevó cautivo de Israel, a la casa de Israel, precisamente las llevó hacia todas las ciudades de los medos, hacia todas las ciudades que habían sido conquistadas por el imperio asirio. Entonces él fue a Siria. ¿Qué, hermano? ¿Qué tenía que hacer en Asiria? Fue a buscar a la oveja perdida. Él sabía que estaba la oveja de la casa de Israel en estas localidades y la fue a buscar. Versículo número 22.
Y no me conocían personalmente las comunidades del Mashiach que están en Judá. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva de fe lo que antes asolaba. Entonces dice que no lo reconocían como uno de los emisarios, sino que ellos sabían que él era el que perseguía a los que estaban en emuná, a los que tenían fe, a los de la fe, o sea, a los de la emuná de Yeshua. Recordemos que la palabra fe no es una palabra que tiene que ver con lo que predicó Yeshua, no tiene nada que ver la palabra fe. La palabra fe es para los evangélicos, es para los cristianos. Para nosotros la palabra emuná, el concepto hebreo de emuná, es totalmente diferente a la palabra fe cristiana. Fe dicen que es creer, y el cristiano cree en todo, hasta en los zapatos, en la ropa, en todo cree, tiene fe en todo, pero no cree en la Torá. Dicen creerle a Dios, o dicen creer en Dios, pero si creyeran en Dios le creyeran a Él, y Él dice que hay que practicar todo lo que Él le dio como ordenanzas a Moisés, y no lo practican. Entonces no le creen a Dios, no creen en Dios, eso es mentira. O creen en un Dios ajeno, que no enseña nada, que no dio instrucciones, como las que sí dio Yahuwah, el Elohim de Israel. Entonces aquí hay una diferencia bastante grande en lo que tiene que ver fe y emuná, porque emuná, como ya les he dicho, el concepto es obediencia, fidelidad y confianza. Eso es emuná, obediencia, fidelidad y confianza, diferente a fe. Fe dicen que es creer, pero creen en todo, más en la palabra del pastor, que los engaña para obtener de ellos beneficio económico. Entonces, con relación a la restauración del reino, de la que les digo, muchos, sobre todo los que tienen pensamientos muy cristianos, digamos, radicalizados en su mente, no creen en la restauración del reino. Dicen que Yeshua vino a otra cosa diferente, a acabar con el pueblo de Israel y a formar una institución fantasiosa, diferente, que no tiene nada que ver con Israel, que no tiene nada que ver con el linaje, y esto es totalmente falso. Sí tiene que ver con el linaje. Sí tiene que ver con el linaje, porque fíjense ustedes que si no hubiera tenido nada que ver con el linaje, ¿para qué se escogió a Abraham? ¿Para qué se escogió a Isaac? ¿Para qué se escogió a Jacob? ¿Para qué se escoge a David? Porque Yeshua dice en el libro de Apocalipsis, cuando le da la revelación a Yohanan, a Juan, en capítulo 22, porque dice, yo soy de la raíz de David. Si no tuviera nada que ver el linaje, hermano, simplemente aparece Yeshua por el poder del Ruach. ¿Qué poder tiene para haber salido de cualquier lugar y venir a anunciar la conformación de una entidad muy lejana y diferente al pueblo de Israel, para que se aparte de la mente del Eterno al pueblo de Israel y en su lugar reemplazarlo por una entidad diferente? Entonces sería contradictorio y es algo muy absurdo. No tiene, digamos, ni siquiera, digamos, pensamiento filosófico en eso. Ni siquiera eso, hermano. Porque yo pienso que un pensamiento filosófico, pues, es más amplio en sus conceptos. Pero decir que el pueblo simplemente ya no existe, que el linaje no tiene nada que ver, y en cambio la escritura nos muestra una cosa totalmente diferente, y simplemente por no reconocer o por odiar a un determinado grupo de personas, decir ellos no tienen nada que ver con Dios, porque Dios los desechó y ahora tenemos una entidad paralela a eso. Eso no tiene asidero, eso no tiene asidero legal en la escritura, no tiene nada que ver.
eso es un pensamiento aparte, diferente a lo que un día dijo el Eterno. No tiene nada que ver. Pensamiento muy aparte. Que es muy cristiano, sí. Decir que el pueblo de Israel ya no existe, que para él se marcó un tiempo, que la venida de Yeshua marcó un tiempo para el pueblo de Israel, como dice por ejemplo la iglesia adventista, que la venida de Yeshua marcó un tiempo para el pueblo de Israel. Yo escuchaba a un predicador adventista en la semana pasada, tomé la radio del carro y justo había una predicación, y siempre escucho porque quiero saber qué dicen. Y resulta que este predicador adventista, que al parecer es muy famoso, no conozco el nombre porque no escuché qué nombre era este predicador, pero sí sé que es una persona muy reconocida entre la iglesia adventista. Él decía, Dios no es que ve todo, que la omnipresencia o la omnisciencia de Dios no tiene nada que ver con que Él esté en todas partes, porque Él para eso usa los ángeles, decía este predicador. Son los ángeles los que están en todos los lugares y ellos le traen la noticia a Dios de lo que ocurre o de los pedidos de las personas. Bueno, la verdad es que yo creo que él está leyendo una escritura totalmente diferente a la que yo he leído. Porque les voy a dar solamente un ejemplo. Cuando el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo que recoja y que ordene todas sus cosas porque iba a morir, y que eso le mandaba a decir Elohim, Yahweh. Cuando salió Isaías de la presencia del rey, el rey se puso a clamar, se puso a hacer tefilá, se puso a orar al Eterno, pidiéndole al Eterno que le permita vivir, porque desde el Seol, desde la muerte, no se le puede rendir Halel, no se puede alabar a Yahweh. Cuando estaba orando Ezequías, Yahweh lo escuchó, y la prueba de eso es que inmediatamente le dio la visión a Isaías y le dijo: regresa al rey y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Entonces pregunto, si fuere como dice este predicador adventista, por eso es que le digo, de todos modos, la iglesia adventista guarda el día de reposo. Ellos se apuntalan en decir que hay que cumplir los 10 mandamientos de Éxodo 20, porque no aceptan el resto de mandamientos tampoco. Más le han agregado un mandamiento a la escritura, el que dice que comer carne es pecado. Ellos le han agregado esa levadura a la escritura, porque así predican. Este predicador del que les hablo estaba tomando los diferentes libros de la señora Elena de White, y en vez de leer la escritura, él leía lo dicho por esta señora como doctrina, algo que es totalmente sacado de todo contexto bíblico. Porque imagínense pararse a predicarle a la congregación con el libro escrito de Elena de White y no con la escritura. Entonces todos estos conceptos, estos pensamientos los sacaba porque era lo que había dicho Elena, que Dios, decía él, la forma de estar en todas partes es por la omnisciencia, es decir, por la ciencia, porque él ya sabía desde el principio ya conocía todas las cosas, que eso lo hace, que esa omnisciencia lo hace a él omnipresente. Pero fíjense que eso es falso. Eso es falso porque él escuchó las palabras del rey Ezequías, y le dijo a Isaías: regresa donde el rey y dile que le voy a dar 15 años de vida. Fíjense ustedes. Y en ese momento no había ningún malak, no había ningún ángel. ¿Por qué? Porque un ángel es un mensajero. Recordemos que a Abraham le aparecieron ángeles. Recordemos que a Jacob le hablaron ángeles. Recordemos que al sobrino de Abraham, a Lot, le hablaron ángeles. A Jefté le habló ángel. A Sansón de Min
A Manoah, correcto, bien. Y al padre de Juan el Bautista también le apareció un ángel. A Miriam, la madre de Joseph, le apareció un ángel. Cuando se levantó Yeshua de entre los muertos, también le habló un ángel. Entonces, hermano, le pregunto, ¿cuál de los ángeles estuvo presente cuando Isaías fue a hablar con Ezequías? Ninguno. ¿Por qué? Porque había otro mensajero. ¿Cuál era el mensajero? Isaías, el profeta. ¿Para qué necesitaba un ángel? No lo necesitó Yahweh porque estaba el profeta Isaías. Entonces fíjense que si ustedes hubieran escuchado hablar a este predicador, muy elocuente por cierto, tenía una gran oratoria, ténganlo por seguro que cualquiera, y de hecho en la congregación que lo estaba escuchando, en la radio se escuchaba pues la vocería de la gente aclamándolo como un gran predicador. Qué sabiduría, qué cosa tan grande, qué descubrimiento tan hermoso. Decir que Yahweh no es omnipresente y que su omnisciencia es porque Él conoce todo desde el principio. O sea, es decir, Él no está escuchando lo que estamos hablando ni lo que estamos viendo. No. Eso, hermano, eso no es real, eso no es verdadero. Por eso es que nosotros no debemos dejar quedarnos con lo que nos cuentan, con lo que les dicen, con lo que desde un púlpito se dice. Ni siquiera, siempre les he dicho, no se queden ustedes con lo que yo les digo desde esta tribuna. No, ustedes tomen su escritura. Yo siempre cito versos. No tomo escritura de nadie, no tomo nada de nadie. Yo tomo la escritura y dejo que sea el Ruach, si es Él, si es Yahweh por medio de su Ruach, el que me muestre lo que tengo que entender. Y si no, cada uno de ustedes tome lo que se le ofrece, que está escrito, y analícelo y deje que el Ruach le muestre si es como se le dice o no. Pero usted no le crea a nadie solo de boca, porque es ahí donde está el error. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 34, dice que ya no habrá necesidad, 34 y 35 de Jeremías 31, dice ya no va a haber necesidad de que el uno le enseñe al otro. No, ya no va a haber necesidad. ¿Por qué? Porque será el mismo Ruach el que nos muestre y nos revele. Así que, se haga lo que se haga, hermano, se haga lo que se haga, desde cualquier mente que no entienda la verdad del Eterno, eso será una mentira que dure poco tiempo. Porque si está prometido que Yahweh va a despertar, a quitar la venda de los ojos de aquellos que están inscritos en el libro de la vida o en el libro de la salvación, en el Sefer Tuví o en el Sefer Hayvi Yeshua, sea como sea, Yahweh les va a hacer reconocer la verdad y la mentira va a ser sacada de su mente. Así que en eso no hay que preocuparse. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Tenemos que continuar enviando el mensaje, que si el mensaje viene de parte del Eterno y que si es verdad lo que decimos, pues será el mismo Yahweh el que le haga entender a las personas. Por el resto, nosotros hacemos una labor que creemos ha sido mandada por parte de nuestro Padre Eterno. Bien, hermano, esto es lo que les traía. No sé si tienes algo más. Bueno, yo me despido y ya le dejo al hermano también para que se despida de este programa. Te he entendido, esto es lo que nos habla sobre el reino de Israel. ¿Qué sería si Yeshua apareciera y no restauraría este reino? Está en este reino futuro. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis dice que habla de las 12 tribus. Y vemos que a las 12 tribus están esparcidas. Y que en el futuro sería nuevamente recogida. Y vemos que este reino va a ser restaurado. Pero ¿cómo sería restaurado este reino? Vemos que la casa, dice, de Leví tenía un sacerdocio. Ellos enseñaban en el templo, tenían orden de Yahweh. Entonces vemos que el libro de Apocalipsis nos habla que la casa de Leví, dice, son recogidos, dice, de todas las partes de la tierra.
Y el libro de Ezequiel nos dice que, y los levitas que se perdieron, dice el reino. Vemos que el reino va a ser restaurado. Y Pablo nos explica, dice que él, cuando él enseñaba, dice, en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, nos dice que Pablo enseñaba, dice, al oír la gente que de la secta que enseñaba Pablo, enseñaba sobre el reino. Aquí nos dice, y predicando el reino de Elohim, dice, y enseñando acerca del Adón Yeshua, abiertamente y sin impedimento. ¿De cuál reino? El reino que va a ser restaurado, el que habló Yeshua. Dice, vosotros no sabéis del tiempo sobre acerca del reino que va a ser restaurado. Y eso no habla Kefa, dice, que será tiempos hasta que sea la restauración total. Y vemos que la restauración va a ser restaurada, pero por la casa de Leví. Shabbat Shalom, hermano, y de mi parte aquí le dejo con el hermano Marcelo. Bien, hermanos, bendiciones para todos ustedes desde Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, para todos los hermanos que están viendo esta transmisión, ya sea en vivo o por mediante las redes sociales, porque este video pues está siendo grabado para que luego se retransmita a través de las redes sociales. Bendiciones para todos ustedes, que Yahweh los bendiga, hermanos, y como les digo siempre, esperemos en el Eterno que sea Él el que nos revele lo que debemos saber. Shabbat Shalom y bendiciones a Yahweh para ustedes. Pablo estaba diciendo que si alguien cambiaba la historia sobre la restauración del reino que era llevada a cabo por parte de Yeshua, y ya lo vamos a ver que la escritura dice que a él le es encomendado la restauración del reino, ir a recoger a las ovejas perdidas para que el reino se restaure y para que él sea el rey eterno del pueblo de Israel. A eso se refería Pablo cuando estaba diciendo que si alguien viene a anunciar una cosa diferente a la que dijo Yeshua y a la que ellos en inicio ya les habían dicho, aquellos expatriados de Yahweh, que aparece traducido como Gálatas, el que haga eso sea anatema, dice Shaul Pablo. Para que ello vayamos a ver la promesa primero que le fue hecho a David por parte de Yahweh, por medio del profeta Natán. Le fue hecha una promesa que de su linaje saldría un rey, que era un rey eterno que iba a reinar sobre todo el pueblo de Israel, conformado por las 12 tribus. Vamos a segunda de Samuel. Vamos al libro de Samuel. En el segundo libro de este profeta, Shemuel, en hebreo se llama Shemuel Bet, o Bet Shemuel, así es como se llama este libro en hebreo. Bet Shemuel, segunda de Samuel. En el segunda de Samuel, veamos en el capítulo número 7, a partir del versículo 8. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8 dice: por lo tanto, di esto a mi siervo David, que esto es lo que Yahweh Elohim Sebaot, eso traduciría Yahweh, Dios de los ejércitos, yo te saqué de los corrales. Esto le dice Yahweh a David por medio del profeta Natán. Estamos leyendo en 2 Samuel 7, verso 8. Yo te saqué de los corrales de las ovejas, porque recordemos que David era un pastor de ovejas. Entonces Yahweh le manda a decir con el profeta Natán: yo te saqué del corral de las ovejas, de seguir a las ovejas por esta vía de Justin TV. Reciban bendiciones de todos los que hacemos la Keilah en Guayaquil, Ecuador, la Keilah Verdad de Vida, del Ministerio Internacional Unidad de las Varas y del Ministerio Verdad de Vida. Para el día de hoy tenemos el tema relacionado a la segunda parte de la carta a los Gálatas, a Galut Ya, como lo habíamos explicado en la primera parte, que realmente
Es como se debería reconocer a esta carta, la carta a los Galuyá, a los expatriados de Yahweh. Y para esta ocasión vamos a ver la segunda parte, que la hemos titulado para el día de hoy. Esta segunda parte de la carta a los Galuyá, a partir del versículo número 9, vamos a estar leyendo. Y la hemos titulado para este día, esta carta, ¿qué era lo que anunciaba Shaul, Pablo? Si estaba anunciando lo que se conoce del cristianismo como el Evangelio, o estaba anunciando las buenas noticias del reino. Eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy en la segunda parte. Para que ello les invito a que abran su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo número 9. Gálatas 1, verso 9, dice de la siguiente manera: como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando una buena nueva contraria a la que ustedes recibieron, sea anatema. Como estamos acá leyendo lo que dice el versículo número 9, en cuanto a que si en el reino, la predicación de Pablo, que es precisamente eso, la del reino, la restauración del reino en la segunda venida de Yeshua, si alguien dice, les viene a enseñar una cosa totalmente diferente. Hoy en día, desde los púlpitos de las iglesias toman este verso para decir que si una persona les viene a contar o les viene a decir una cosa diferente a la que se cuenta en la iglesia, sea anatema. O sea, algo diferente a lo que ellos llaman evangelio. Pero eso no fue lo que estaba diciendo Pablo. Pablo no estaba diciendo que si alguien viene a enseñarle algo diferente a lo que enseña la iglesia cristiana, sea anatema. Eso no decía Pablo. Para hacerte regidor sobre mi pueblo Israel. Entonces Yahweh tiene un pueblo que se llama Israel. Versículo 9. Yo he estado contigo donde quiera que has ido. Yo he destruido a tus enemigos delante de ti. Yo estoy haciendo grande tu reputación, como la reputación de los pueblos más grandes de la tierra. Versículo 10. Yo asignaré un lugar para mi pueblo Israel. Yo los plantaré allí, para que puedan vivir en su propio lugar, sin que nadie los moleste más. Los perversos ya no los oprimirán, como hicieron en el principio. Versículo 11. Y como hicieron desde los tiempos que yo les ordené jueces para estar sobre mi pueblo Israel. En vez, yo les daré descanso de todos sus enemigos. Además, Yahweh le dice sobre sus enemigos, dice Yahweh. Versículo número 12. Cuando tus días lleguen a su término y duermas con tus padres, yo estableceré uno de tus descendientes para sucederte, uno de tu propia carne y sangre, y yo estableceré su reinado. Versículo 13. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono real para siempre. Aquí está la promesa. Dice que de la descendencia de David iba a haber el reino eternamente y para siempre. De la descendencia de David iba a salir el reino eternamente. Versículo número 13. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono para siempre. Verso 14. Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Si él hace algo malo, yo lo castigaré con vara y azote, así como todos son castigados. No obstante, mi gracia no lo dejará, como la quité de Saúl, a quien removí delante de ti. Así que tu casa y tu reino se harán seguros para siempre delante de ti. Tu trono será estable para siempre. Versículo número 17. Natán le dijo a David todas estas palabras y describió la visión completa. Aquí vemos que el profeta Natán le dice a David que trae mensaje de parte de Yahweh, y el mensaje era que el trono de Israel estaría a cargo para siempre. Cuando dice para siempre es algo eterno, algo infinito, y que saldría precisamente del linaje de David.
ese ser que iba a venir. Y nosotros sabemos que los hombres no son eternos y que el único que no vio corrupción luego de su muerte, que fue resucitado por el Eterno para que tenga vida eterna, es Yeshua. Así que, y Yeshua dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22 que él viene del linaje de David o de la raíz de David. Así que ese reino prometido eternamente es Yeshua. Por lo tanto, Yeshua viene a ser reino del pueblo de Israel, viene a conformar el reino. Él no vino a predicar ningún evangelio, como se dice desde el púlpito cristiano, cuando tienen la idea que si una persona habla diferente a lo que ellos dicen, llamado evangelio, sea anatema. Eso no fue lo que dijo Pablo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros analizar? Que si la iglesia no es el reino prometido, porque el concepto de la iglesia es que ya no hay pueblo y que ellos se levantan a reemplazar al pueblo, cosa que es una falsedad, es una blasfemia. Y por lo tanto dicen que en la iglesia es el reino de los cielos, cosa que tampoco es verdad. Porque lo que está ordenado desde los cielos, como ustedes acaban de ver, lo que está ordenado desde los cielos, se llama el reino de los cielos, es porque se ordenó desde los cielos la conformación del reino. Y acabamos de ver que el profeta Natán le dice a David que va a haber un rey sobre el pueblo de Israel. No le dice que va a haber un rey eterno sobre una iglesia. Eso es algo que hay que entender para poderlo enseñar a las personas que están equivocadas. A David se le ofreció por medio del profeta Natán de su linaje un rey eterno, pero para el pueblo de Israel. Acá no aparece ninguna iglesia en esta promesa. Entonces, ¿qué va a hacer una persona que no sea el pueblo de Israel y que quiera adherirse a esa promesa, que quiera participar del reino de los cielos, el reino que fue ordenado desde los cielos, que es el reino de Israel? Tiene que hacer lo que hizo Ruth. Ruth, la moabita, esta mujer escogida para que desde su vientre salga el linaje que luego le iba a dar paso a la venida de Yeshua por medio de su madre Miriam. Una mujer extranjera que, siendo escogida, para ella no se edificó ninguna iglesia, no se conformó ninguna entidad aparte o paralela al pueblo de Israel, no. Siendo una mujer escogida esta Ruth, que era moabita, que se casó con Boaz, un hombre judío, para ella no, el Eterno no levantó una iglesia. No, lo que hizo fue que ella entienda que tiene que adherirse al pueblo y hacer lo que ella dijo, y luego lo hizo. Veamos en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. El libro de Ruth está luego del libro de los jueces. En la Reina Valera está ubicado después de los jueces. Después de Josué, después de Deuteronomio, Josué, jueces, está el libro de Ruth. Capítulo 1, versículo 16. Ruth, luego que murió su esposo, su suegro y su cuñado, su suegra Noemí iba a regresar a su pueblo, a Judá. Y cuando iba a regresar, una de sus nueras se despidió de ella, pero Ruth le dijo: yo no me despido de ti, sino que hasta la muerte estaremos juntas. Por cierto, el nombre Ruth significa amistad y proviene de una raíz antigua que significa vecina. Esta palabra vecina es la palabra Reut, que fue la que utilizaron cuando se le dijo a Moshe de parte de Yahweh que todos los israelitas al salir de Egipto le pida a sus vecinos las joyas y el dinero, todas sus posesiones. Ahí utilizado la palabra Reut, que significa al vecino. De ahí sale la palabra Ruth. Seguramente ella debía haber tenido otro nombre cuando vivía en Moab, pero su suegra debe haberle puesto Ruth, porque es un nombre hebreo, no es un nombre moabita, es un nombre hebreo que significa amistad en hebreo. Entonces, seguramente por la amistad entrañable que hubo entre ella y su suegra, seguramente por eso la llamaron Ruth. Entonces, esta mujer no quiso apartarse, sino que le dijo: si tu Elohim, si tu Dios es el Dios de Israel y yo quiero que ese sea mi pueblo, pues también ese será mi Dios. Ruth capítulo 1, versículo 16. Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje.
Entonces Ruth le dice a su suegra de la siguiente manera. Estamos en Ruth capítulo 1 versículo 16. Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré